2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes a todos mis amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta hermosa tarde del día 3 de octubre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle profundamente por estar con nosotros en este momento para seguir estudiando la palabra del Señor. Quiero darle gracias a Dios porque Él hasta aquí nos ha ayudado, nos ha guiado por medio de su Santo Espíritu, nos ha conducido para llegar a estar en este momento hasta aquí. Queremos también darle gracias a Dios porque Él está obrando de una manera muy poderosa y sobrenatural en nuestro país, y nosotros sabemos que todo lo que hemos perdido va a ser recuperado gracias al favor, a la misericordia de Dios. Mis amados hermanos y amigos, como siempre, yo les invito a que usted se ponga cómodo, cómoda, para que en este día podamos entonces entrar de lleno en el estudio de la palabra de Dios. Antes de entrar a estudiar la palabra del Señor, vamos a tener una palabra de oración para encomendar este tiempo a nuestro Dios. Papito lindo, en el nombre precioso de Jesús, muchas gracias por esta tarde, por todas las bendiciones que nos ha dado durante este día, por los que ya nos pudimos reunir, Señor, en la mañana. Muchísimas gracias. Te agradecemos, Señor, que tú manifiestes tu presencia en medio nuestro para edificarnos y fortalecernos en nuestro ser interior. Ahora estamos aquí para seguir estudiando tu palabra, porque tu palabra es nuestro alimento. En ella, Señor, tenemos la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el regalo más maravilloso que tú le hiciste a la humanidad. Padre, en esta tarde queremos entregar nuestro corazón y nuestra vida y pedirte que tú deposites en él, Señor, las semillas que puedan germinar y dar fruto para tu honra y tu gloria. Que la palabra que tú nos envíes en esta tarde sea, Dios mío, para que el propósito y la voluntad tuya sean cumplidas en cada una de nuestras vidas. De antemano queremos darte gracias por poder tener en esta tarde la maravillosa trascendencia de tu Espíritu Santo, y sabemos que Él va a acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, que seremos edificados y fortalecidos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, en esta tarde seguimos con el estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo y ya entramos al capítulo número 20. Ya hemos estudiado 19 capítulos del libro de los Hechos. Entramos pues en el capítulo 20 y el tema que le tengo para el día de hoy es la demostración de la sobrenaturalidad divina. En la disertación anterior toqué lo relacionado con el alboroto de Éfeso. Se estima que desde esa ciudad el apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios. En el versículo 32 del capítulo 15 se refiere a su lucha contra las fieras. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra la fiera, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? No hay evidencia de que Pablo en ese momento hubiera batallado en Éfeso contra fieras reales, animales.
Él allí, lógicamente, se está refiriendo a la oposición salvaje a la cual se enfrentó. Se refiere metafóricamente al alboroto que estudiamos la semana pasada. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 3 aspectos importantes. El primero, recorrido por Macedonia hasta Troas. Segundo, resurrección de Eutico. Tercero, visita a Mileto. Vamos a ver este primer punto. Recorrido por Macedonia hasta Troas. Hechos capítulo 20, versículos del 1 al 6. Después de cesar el disturbio, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recorrió aquellas regiones exhortándoles con abundancia de palabra y luego llegó a Grecia. Después de estar él allí 3 meses, los judíos tramaron un complot contra él cuando estaba por navegar rumbo a Siria, de modo que decidió regresar por Macedonia. Le acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gallo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas. Pero después de los días de los panes sin levadura, nosotros navegamos desde Filipo y lo alcanzamos después de 5 días en Troas, donde nos detuvimos 7 días. Pablo ahora, amados hermanos y hermanas, se marcha de Éfeso. Recuerden que ya él tenía programado salir, por el disturbio no había podido salir, pero ahora que ya terminó el disturbio y que todo volvió a la normalidad a través del magistrado que presentamos la semana pasada, ahora él se marcha de Éfeso. Allí se había detenido por más tiempo que en ningún otro lugar. Pero debía partir para predicar también en otras ciudades, aun cuando ya no le vemos más abriendo nuevos surcos. Pues al final del próximo capítulo le hallamos ya preso para continuar así hasta el final del relato de este libro. No se marchó de repente ni a escondida, sino que se despidió de los discípulos con toda solemnidad. Su visita a las iglesias de Grecia que él había plantado, allí se detuvo por 3 meses y tuvo que alterar sus planes de ir a Siria al enterarse de la conjura que habían tramado los judíos contra él, volviendo en cambio por Macedonia, donde visitó las iglesias de Tesalónica y Filipo, exhortando a los creyentes con abundancia de palabras. Mientras permaneció en Grecia, Pablo pasó mucho de su tiempo en Corinto. De allí escribió la carta a los romanos. A pesar de que aún no había estado en Roma, los creyentes habían empezado una iglesia allí y Pablo escribió que su plan era visitarlo. La epístola a los romanos es un ensayo teológico acerca del significado de la salvación y la fe, una explicación de la relación entre judíos y gentiles en Cristo y una serie de directrices prácticas para la iglesia. Los que le acompañaron en su viaje al Asia Menor, Sópater de Berea, con toda probabilidad es el Sosípater mencionado en Romanos 16:21. Se cuenta entre ellos a Timoteo porque aun cuando Pablo lo había dejado en Éfeso al marcharse de allí, luego le acompañó con los demás que aquí se mencionan. Todos ellos
les esperaron en Troas. La lista de los acompañantes de Pablo es significativa. Representa la pluralidad y los frutos de su trabajo misionero y quizás del de otros durante ya varios años. Hay allí representantes de Berea, de Tesalónica, de Derbe y Asia. Estos hombres que viajaban con Pablo representaban iglesia que él comenzó en Asia. Cada uno llevaba una ofrenda de su iglesia local a los creyentes en Jerusalén. Debido a que cada hombre entregaba su regalo, este tenía un toque personal y la unidad entre los creyentes se fortalecía. Este fue también un modo eficaz de enseñar a la iglesia acerca del deber de ayudar a los necesitados. Para los hombres fue posible informar a sus iglesias lo que vieron. Pablo habló de esta ofrenda en una de sus cartas a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 21. Lucas hizo el relato en primera persona de plural, dando así a entender que estaba de nuevo en compañía de Pablo. El último plural se encuentra en el capítulo 16, y con él se embarcó desde Filipo, pasados los días de los panes sin levadura, lo que le sirve a Lucas para computar el tiempo, a la vez que él, no judío, da cuenta de cómo Pablo observaba las buenas costumbres judías. Los judíos creyentes celebraban la Pascua, a la cual le seguía de inmediato la fiesta de los panes sin levadura, de acuerdo a las instrucciones de Moisés, aunque no pudieran ir a Jerusalén. 5 días duró el viaje, que antaño había durado pocas horas por tener el viento en popa. Largo viaje para pasar solo 7 días en Troas. Pero Pablo tuvo por bien empleado el largo viaje en vista de la oportunidad de edificar a los creyentes de allí. Vamos al segundo punto: resurrección de Eutico. Hechos 20, del 7 al 12. Dice: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles, porque había de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos, y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, le iba dominando un profundo sueño. Como Pablo seguía hablando por mucho tiempo, el joven, ya vencido por el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él, y al abrazarlo dijo: no se alarmen, porque su vida está en él. Después de subir, de partir el pan y de comer, habló largamente hasta el alba, y de esta manera salió. Ellos llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amados hermanos y hermanas, aquí tenemos lo que ocurrió en Troas, el último día de los 7 días que pasó Pablo en aquel lugar. Los cristianos del lugar celebraron un culto solemne, incluido el partimiento del pan. Era domingo, el primer día de la semana, como se llama invariablemente a ese día en el Nuevo Testamento. Se reunieron en el aposento alto de una casa
el cual sería suficientemente amplio, entre paréntesis de algunos hermanos pudientes, para dar cabida a todos. No importa el lugar, si adoramos en espíritu y en verdad. Por el testimonio de Justino mártir, hacia la mitad del siglo II, sabemos que los creyentes celebraban la cena del Señor todos los domingos. Durante este culto, Pablo predicó un largo sermón de despedida. Por 3 veces menciona Lucas la largura del sermón de Pablo. Parece como si el propio Lucas le hubiese resultado demasiado largo el sermón. En descargo de Pablo está el hecho de que era su sermón de despedida y aunque tendrían los creyentes de Troa ocasión de oír otros sermones, nunca más volverían a tener tan eximio predicador. Parece ser que la sala estaba abarrotada de gente, pues el joven Eutico estaba sentado en el antepecho de la ventana, abierta y sin cristales. La mención de las muchas lámparas en la pluma del médico Lucas tiene por objeto probablemente darnos a entender que la atmósfera del aposento estaba un tanto viciada por el humo de las antorchas. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios y que lámparas, nosotros estamos creyendo que son como las lámparas de nosotros en el día de hoy. No. Ni tampoco de la lámpara que se usaban unos 30, 40 años atrás, que eran y que de queroseno. Esas eran unas antorchas. Y usted se imagina ese pocotón de antorchas allí metidas en ese aposento. Eso tiene que haber generado, mis amados hermanos, una atmósfera viciada con calor y Dios de la gloria. Ellos no tenían aire acondicionado ahí en ese lugar, les comunico, como tenemos nosotros en el día de hoy en nuestra iglesia. Las ventanas ni siquiera tenían cristales, eso era para que pudiera entrar alguna pequeña brisita. Pero podemos decir que no entró ninguna brisa grande, porque si no las antorchas se hubieran apagado, permanecieron encendidas, generando calor. La combinación del calor de las muchas lámparas, el probable cansancio del joven tras un día de fatigosa labor y la cantidad de gente que se encontraba reunida en una habitación en lo alto, subió la temperatura del lugar, así como también que Pablo se extendió en su mensaje. Sin duda, esto ayudó a que Eutico se durmiera, cayera del 3er piso abajo y fuera levantado muerto. No fue un desvanecimiento como pudieran pensar algunos, pues la muerte la certifica un buen médico, el doctor Lucas. Al margen del trágico relato que luego se transforma en gozo por la resurrección del joven, el hecho de que dentro de la audiencia que tiene Pablo, esa noche aparezca un joven que quizás su edad oscilaba entre 12 y 16 años, la edad de un joven en ese tiempo, es muy significativo, pues puede ser indicio de una iglesia que llegaba a todos. No hay por qué ver en este incidente la mano del diablo, como algunos pueden pensar, ni un aviso de Dios, sino más bien para que las obras de Dios se manifiesten en él, como dijo el Señor Jesucristo en Juan 9:3. Pues esto dio ocasión a que el apóstol obrase en él por el poder de Dios el milagro de resurrección. Nosotros podemos ver cómo en la iglesia del primer siglo Dios manifestaba su sobrenaturalidad divina. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, me imagino que estaban pensando en esta resurrección,
porque ya en el capítulo número 15, él dice que él predicó el evangelio con potencia de señales, en el poder del Espíritu Santo de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo llenó con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Potencia de señales, dunamesi. Oh, gloria al Señor. Dios manifestaba su gloria, Dios manifestaba su sobrenaturalidad divina. Y Dios nos ha dicho a nosotros que este año es el año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Así que esperamos, antes que termine este año, seguir viendo más maravillas, porque a mí me ha tocado ver este año maravillas y milagros que el Señor ha hecho. Pero sé que antes de terminar, veremos otras cosas maravillosas de parte de nuestro Dios. Así que la iglesia del día de hoy, al igual que la del primer siglo, está llamada a que en ella Dios manifieste su sobrenaturalidad divina. El acto de Pablo de colocarse sobre el cuerpo del joven muerto nos recuerda los grandes milagros acontecidos en el Antiguo Testamento, tanto como Elías. Cuando Elías fue a donde la viuda de Sarepta de Sidón, la palabra del Señor dice que su hijo se murió. La mujer le dijo, la viuda le dijo, ¿qué tienes conmigo, hombre de Dios? Entonces Elías se puso sobre aquel joven y el Señor lo resucitó. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21. Pero también con Eliseo aconteció un milagro como este. En Segunda de Reyes 4:34 se murió el hijo de la Sulamita, que le había hecho un aposento, y cuando él pasaba por allí vivía. Pero se murió el joven, un joven que había nacido de manera sobrenatural a causa de una palabra profética del mismo profeta Eliseo. Ahora está muerto. Entonces Eliseo fue hasta donde ella vivía, se puso sobre el joven y el Señor lo resucitó. Ahora Pablo hizo lo mismo que en el pasado había hecho Elías y Eliseo, y no estaba copiando, porque si hubiera estado copiando nada más, Eutico se hubiera quedado muerto, pero Eutico resucitó, lo que quiere decir que allí hubo una demostración de la sobrenaturalidad divina de Dios. Lucas describe la escena vigorosamente, porque dice, y al abrazarlo, o sea, rodear su cuerpo con las manos, entonces Eutico volvió a la vida. Gloria al Señor Jesús. Con ello, todos los asistentes fueron grandemente consolados. Después del milagro, Pablo celebró la cena del Señor y continuó hablando hasta el alba. Lucas, caritativamente, no nos dice si alguien más se durmió, pero si eso fue tan largo, no creo que el único que se haya dormido haya sido Eutico. Algunos otros se durmieron, pero Lucas no nos quiso decir. Decía el gran siervo de Dios, doctor Joel John, que imponer unos determinados minutos al predicador es ir en contra del Espíritu Santo. O sea, hay congregaciones que invitan a los predicadores y después le dicen, tienes 35 minutos, 45 minutos. Ellos no están interesados en que si Dios va a hablar o no. Ellos están interesados en que tú a tal tiempo tienes que terminar el mensaje. Y entonces el doctor Joel Young, él decía que imponerle unos minutos al predicador es ir en contra del Espíritu Santo. Pero viendo todas las cosas que acontecen,
la experiencia propia y ajena nos ha enseñado que cuando el predicador se pasa de la raya es porque no ha preparado o calculado bien el corte y la extensión del mensaje y se deja llevar de la verbosidad o del entusiasmo del momento. Habrá ocasiones, amados hermanos, en que tal extensión pueda dar algún fruto extraordinario, pero lo corriente es que sirva para que no debe servir para trastornar el programa que han preparado. Los más santos no están libres de este defecto, porque Pablo se fue hasta el alba, toda la noche, hasta que ya venía saliendo el día. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bueno, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé los mensajes y compartirlo tal cual como Él nos los entrega, de tal manera que nosotros no abusemos de la gente que tiene que tomar transporte y todo esto. Los tranques, los congestionamientos vehiculares en nuestro país están bien fuertes, bien difíciles. Y hay gente que sale de su casa desde la madrugada, llegan al culto, entonces uno se extiende y se va allá 10:30, 11 de la noche. Ellos tienen que llegar a su casa, tomar su transporte, llegar a su casa y luego después de eso, al día siguiente temprano se tienen que parar para ir al trabajo. Si nosotros hacemos eso es como especie de una desconsideración con los hermanos, porque nosotros los pastores, la mayoría, tenemos vehículos, agarramos nuestro vehículo y ¡rum!, llegamos a nuestra casa. Entonces los hermanos que andan en transporte andan viendo cómo llegan a su casa. Hay que ser considerado. La regla de oro dice que nosotros debemos hacer con los demás como a nosotros nos gustaría que hagan con nosotros. Vamos al tercer punto. Visita de Pablo a Mileto. Hechos 20, versículos del 13 al 16. Habiendo ido nosotros al barco con anticipación, navegamos hasta Asón para recibir a Pablo allí, pues así lo había dispuesto, debiendo ir él por tierra. Cuando se reunió con nosotros, es Lucas el que está hablando aquí, en Asón, le tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Navegamos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día atracamos en Samos y llegamos a Mileto el próximo día, pues Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque de serle posible se apresuraba para pasar el día de Pentecostés en Jerusalén. Salidos de Troa, Pablo se apresura a llegar a Jerusalén, no sin detenerse en lugares costeros, donde tendría oportunidad de edificar a los hermanos. Resuelto a ir por tierra a Asón, los demás y con ellos Lucas se dirigieron allá por mar y le esperaron. Es probable que se haya ido por tierra para predicar. Pablo no perdía ocasión de proclamar el mensaje del Evangelio y por esta ferviente solicitud bien se le puede perdonar alguna de sus testarudeces. En Asón se le unieron los que habían llegado por mar y juntos llegaron a Mitilene, después de tomarle a bordo. También por mar tocaron al día siguiente en Quío, cruzaron al día siguiente hasta Samos, hicieron escala en Trogilio y al día siguiente llegaron a Mileto.
Mileto, ciudad que en época del Nuevo Testamento fue portuaria y de gran comercio. Estaba ubicada a unos 45 kilómetros al sur de Éfeso. Tales era el nombre de un filósofo. Tales, Anaximandro y Anaxímenes fueron filósofos oriundos de Mileto. Un templo en honor a Apolo fue construido en Didima, 16 kilómetros al sur de Mileto, y ambas ciudades fueron unidas por una carretera sagrada parcialmente alineada con estatuas. En esta ocasión pasaron de largo por Éfeso, pues a Pablo le urgía llegar a Jerusalén para estar allí el día de Pentecostés. Había salido de Jerusalén unos 4 o 5 años antes y ahora iba allá a pagar sus respetos a la iglesia madre. Pablo no estuvo en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, de manera que estaba especialmente interesado en llegar a tiempo para Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Pablo llevaba algunas ofrendas a los creyentes de Jerusalén, de las iglesias en Asia y Grecia. La iglesia de Jerusalén pasaba por tiempos difíciles y él quizás estaba ansioso de entregarlas a los creyentes en Pentecostés, porque era el día de celebración y agradecimiento a Dios por su provisión. Pentecostés era tiempo de gran concurrencia. Además, esta fiesta se había hecho ya famosa entre los cristianos desde que en ella fue derramado el Espíritu Santo. Incluso los que se dedicaban a negocios lícitos deben hallar tiempo para reunirse en ocasiones santas con otros hermanos. Quiero terminar diciéndole que quien no disfruta en comunión con los hermanos, es difícil que disfrute de verdadera comunión con Dios. Así que Dios estableció esas 3 grandes fiestas para que los judíos pudieran movilizarse hacia Jerusalén y allí verse durante esta fiesta. Pasaban casi 8 días, se podían saludar, se podían ver. Eso está como en los pueblos del interior. Yo que soy de Darién, allá en Darién, cada uno de los pueblos tiene su fiesta patronal. Y yo recuerdo cuando estaba en el Mundial, que trabajaba con el Ministerio de Salud. El equipo de salud se movilizaba a todos esos pueblos y yo iba a todas esas fiestas patronales. Una vez regresé al camino del Señor, no volví a ir a ninguna de esas fiestas patronales. Iba cuando se hacían entonces los retiros, los campamentos. Iba a las reuniones cristianas, pero seguía entonces visitando las diferentes comunidades de la provincia de Darién. ¡Qué tremendo! Quien no disfruta en comunión con los hermanos, es difícil que disfrute de verdadera comunión con el Señor. Vamos a estar orando para terminar con este estudio que hemos iniciado en el capítulo 20 del libro de los Hechos y del versículo 1 al versículo 16. Padre, muchísimas gracias por habernos dado en esta tarde la oportunidad de haber estudiado estos 16 versículos del capítulo 20 del libro de los Hechos.
Hemos podido ver cosas interesantes, sobre todo la sobrenaturalidad divina tuya, Señor, trayendo de vuelta a la vida a Eutico. Padre, gracias, porque la iglesia del presente está llamada a manifestar ese poder y esa gloria tuya. Capacítanos, entrénanos, de tal manera, Padre, que podamos ser esos instrumentos útiles y santificados que tú uses para hacer grandes milagros. Porque los milagros llenan de expectativa a la gente y uno entonces puede, Señor, sembrarle a través de tu Espíritu Santo la palabra para que te amen a ti a través del Señor Jesucristo y disfruten de la vida abundante y de la vida eterna que tú ofreces a través de tu Hijo. Muchas gracias, Padre. Queremos que este poder tuyo se manifieste en nosotros. Y como quiera que tú prometiste que este año tú manifestarías tu sobrenaturalidad divina, y hemos estado viendo lo que tú has estado haciendo de manera personal en nuestra vida y en nuestro país, y tenemos que decir que ciertamente la sobrenaturalidad divina tuya está operando en nosotros, en nuestras iglesias y en nuestro país. Las estadísticas nos demuestran que tú has activado tu sobrenaturalidad divina en esta nación. Así que por ello nosotros en esta tarde te damos a ti la honra y la gloria, porque le estás poniendo las cadenas al SARS-2, al virus, al SARS-CoV. Padre, muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si Dios me lo permite, espero volver a estar con ustedes el día jueves a las 7 de la noche, cuando seguiremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses, todo lo tocante al carácter de nuestro Señor Jesús para reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra. Mientras llega ese momento, que el Señor le cubra, lo proteja, le guarde de tal manera que podamos estar juntos nuevamente. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.